Pregunta seria. Cuando tú ofrendas o diezmas, ¿lo haces con una mentalidad de donación o adoración? Bienvenidos al repaso de la lección número 2 titulada Caín y Abel, los dadores conflictivos. Todo esto basado en Génesis capítulo 4 versículos del 1 al 7. Y quisiera contarte una historia. Este era un pastor que estaba hospitalizado. Le habían dicho de que ya le quedaban pocos minutos de vida, por así decir. Está en la última fase de una enfermedad. Ante lo cual, él se preguntaba y decía, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios me hace esto? ¿Por qué Dios me está castigando de esta manera? Es más, siento que Dios no me escucha. Y una de esas noches, y una de las tantas noches, él se puso a reflexionar. Empezó a hacerse la víctima de las circunstancias, empezó a dudar de Dios, empezó a decir muchas cosas en contra de Dios, en su soledad, claro está. Pero en un momento él empezó a razonar y dijo, si en este momento yo muero y sin Jesús, y digamos que Él no existe, en final no pierdo nada, mas si Él existe y muero sin Jesús, lo estoy perdiendo todo. Entonces se acordó de algunos textos de la Biblia, de los cuales le dieron a él mucha esperanza y se humilló ante Dios. Posterior a esto, este pastor empezó a mejorar al punto de salir del hospital totalmente recuperado. Y les cuento esta historia porque tiene mucha relación con Caín y Abel. Y de paso, la lección va a estar sumada o va a estar resumida en 4 puntos. El primero es ver quiénes fueron Caín y Abel. Bueno, pues Caín era alguien egocéntrico, alguien que se victimizaba, alguien que hacer la voluntad de Dios era caer bajo, era ser débil, o al menos ese pensamiento él tenía. ¿Qué más? Era alguien que no seguía a los demás, no seguía otras mentes. Él era la mente maestra, así que solamente él debía hacer caso a sí mismo. Y tú me dirás, pero ¿por qué mencionas todo esto? Porque al leer la historia de Caín, vemos que Caín pues hacía las cosas como a él le parecían que estaba bien, más no como deberían ser hechas. Entonces, desde ese punto de vista vemos pues a un Caín egocéntrico, un Caín que se consideraba una víctima de las circunstancias. Porque recuerda, Caín y Abel estaban frente al huerto del Edén al cual no podían ingresar, mientras que ahí veían un lugar precioso, ellos tenían que cada día sudarla para poder alimentarse, para poder seguir subsistiendo. Entonces, él decía, esto todo por culpa de Dios, porque si él no hubiera puesto ese árbol ahí, nuestros padres no hubieran pecado, así que no estaríamos aquí sufriendo. Entonces, la culpa le echaba a Dios, él era una víctima de las circunstancias. Abel era todo lo contrario. Abel creía en Dios, ¿sí? Él creía en Dios y estaba seguro de Dios. ¿Qué más? Él creía en sus promesas. ¿Qué promesas? Génesis 3:15, de un Salvador. Y por ende, él aceptaba también el perdón. Y esto lo manifiesta con esta ofrenda que hizo en donde llevó un cordero, lo cual manifestaba de que pues más adelante vendría un Salvador. Ahora, viendo estos 2 puntos, podemos deducir algo. ¿Sabes dónde vas a tener o dónde se va a producir la mayor persecución para un cristiano fiel? Te cuento, y ojo a esto, no es afuera, es dentro de la iglesia. Y Patriarcas y Profetas, capítulo 5, menciona muy bien esto en función a Caín y Abel. ¿Quién persiguió a Abel? Fue su propio hermano. ¿Y por qué? Porque Abel era un fiel adorador de Dios, mientras que Caín era un disque seguidor de Dios, pero que seguía a Dios como él quería. Y eso hizo despertar celos en él, el cual lo convirtió en un perseguidor de su hermano y, claro, un asesino. Entonces, ¿sabes dónde va a estar nuestros mayores perseguidores o de dónde van a salir? Es de la misma iglesia. Y ahora, el otro punto de la elección es la siguiente. ¿Quién gana cuando da? ¿A qué te refieres con esto, Alex? Bueno,
Me refiero a lo siguiente, o al menos la lección menciona lo siguiente. Abel ofreció una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Génesis 4:4 menciona esto. Y Dios lo consideró más excelente sacrificio que el de Caín. Hebreos 11:4. Es curioso, pero Abel no estaba diezmando. Abel estaba dando una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, o el primogénito de una de sus ovejas lo estaba ofrendando a Dios en señal de adoración. Entonces, esta palabra primogénitos nos ayuda a entender pues que fue una ofrenda, no un diezmo. ¿Cuál fue la ganancia de dar esto? Y como tenía que ser, fue lo siguiente, fue pues la aceptación del Señor. Ahora tú me dirás, pero Caín también dio algo y dio lo primero de sus frutos. Claro, él dio, pero eso Dios no le estaba pidiendo. Ambos dan, pero no todos dan como Dios quiere, sino como ellos quieren. Y mira, estoy seguro que tú te has encontrado con este tipo de personas que dicen dar a Dios como ellos quieren dar, en cuestión de una ofrenda, de un diezmo. No, yo doy así porque yo creo que así está mejor administrado. No, yo no doy el diezmo a la iglesia porque ahí se lo gastan los pastores, los ancianos y no sé quién. Yo mejor doy a la gente pobre. Ellos están cumpliendo, ellos están dando su diezmo, ellos están dando su ofrenda, pero es la manera en la cual Dios quiere que se dé. Interesante. Acá hay mucha cosa por resaltar en sí en esta elección. Entonces, ¿quién gana al dar? Y claro, dar correctamente. Al final vemos pues que cuando uno da, automáticamente se convierte en un ganador. Cuando uno da para la causa del Señor, cuando uno se desprende y es fiel a Dios, y no solamente en cuestión de diezmos y ofrendas, sino en su propia vida dedica al Señor, entonces Dios le retribuye de una manera, pues, abundante, en todo sentido, ¿ok? Y desde este punto, pues, vemos a un Caín y un Abel que eran, pues, todo lo contrario, ¿no? En cuestión de ideas, en cuestión de acciones, en función de adoración al Señor. Y el punto número 3, tú das como Dios quiere que des o según tu criterio. Digo esto porque en el mundo encontramos o hay gentes al cual se reconoce como filántropos. Estos filántropos son las personas que ayudan a las ONGs, hacen caridades, en fin, invierten parte de su riqueza en ayudar al prójimo y obviamente la gente los reconoce como personas buenas, personas altruistas. Y a veces dentro del cristianismo uno también se convierte en filántropo dando según lo que uno cree que está bien. Y claro, a cambio de esto, gana reconocimiento por el hecho de ayudar a una iglesia en la construcción, el dar a gente necesitada también, ayudar a los enfermos, dar, ayudar a los enfermos y cosas así. Pero ¿será que es lo que Dios está pidiendo? Y, y otra vez, trayendo en recuento a lo que se menciona en función a Abel y Caín. Hebreos 11:14 menciona de que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Por medio de la ausencia de fuego del cielo, se dio a mostrar de que su ofrenda de Abel fue reconocida. Y esto está en Patriarcas y Profetas, página 59. Mientras que de Caín, pues, su ofrenda del cielo no, no descendió nada. Pero él dio su ofrenda, él reconoció o dio algo a Dios. Solo que el detalle era esto, de que Caín lo estaba haciendo como si le... Caín le estaba haciendo como si fuera una donación, mas no era parte de su adoración. Caín pensó en sí mismo y dijo, ¿cómo voy a estar matando animales? Mejor le doy esto. No sabiendo de que lo que Dios había pedido era que tristemente se sacrifique un animal en muestra de adoración a Dios, en muestra de que la persona está confiando en sus promesas. Y entonces, cada vez que tú das tu diezmo y tu ofrenda, más no como reconocimiento a Dios porque es tu Señor, créeme que estás en serio peligro. 4 es qué tipo de adorador quieres ser. Un adorador como Caín, autosuficiente, que duda, que da porque sí y como quiere, o un adorador como Abel, que da al Señor confiando en sus promesas y porque sabe que Él es su salvación, que Él es su creador, que Él es su Señor. Y por ende está dispuesto a poner todo a sus pies como Él quiere. Así que mi querido amigo, amiga,
Tú decides cada día. Nosotros decidimos cada día si ser adoradores del Señor o simplemente ser donadores de una causa. Cada uno de nosotros decidimos si ser adoradores como Dios quiere o como nosotros querremos. Que Dios te bendiga y espero que tomes una buena decisión cada día, cada momento, cada circunstancia en la cual estás, y espero que decidas bien. Un fuerte abrazo y Dios te bendiga y un feliz sábado.